Cordial saludo. Mi nombre es Ashley Daniela Torres Álvarez y en esta sustentación voy a presentar una estrategia de evaluación formativa con retroalimentación orientada al fortalecimiento de la expresión oral en inglés, desarrollada en el marco del curso de evaluación componente práctico. Esta propuesta nace a partir de la reflexión sobre cómo se está evaluando la habilidad del speaking, del habla, en contextos universitarios, especialmente en cursos de inglés conversacional, donde los estudiantes participan activamente, pero en muchas ocasiones no cuentan con una orientación clara que les permita mejorar su desempeño al hablar. En ese sentido, este trabajo se enfoca en la evaluación como un proceso formativo, donde la retroalimentación cumple un papel central, ya que permite acompañar al estudiante mientras desarrolla su expresión oral, ayudándole a identificar avances y aspectos por mejorar de manera progresiva. A continuación, presento la contextualización de la problemática identificada a partir de la observación realizada en el curso de English 7, English Conversation, el cual está orientado al fortalecimiento de la expresión oral en inglés en estudiantes universitarios. En este espacio de aprendizaje se desarrollaron actividades enfocadas principalmente en la interacción comunicativa, especialmente a través de temas actuales y cercanos a los estudiantes, como el fenómeno de las fake news o noticias falsas, las cuales se abordaron mediante videos, preguntas orientadoras y espacios de conversación que buscaban promover el intercambio de ideas en inglés. Durante el desarrollo de estas actividades, se evidenció un ambiente de aprendizaje bastante positivo, ya que los estudiantes mostraban disposición para participar, expresar sus opiniones en inglés y compartir experiencias significativas dentro de un entorno de confianza. Este clima participativo favorecía la interacción oral y permitía que los estudiantes se sintieran motivados al hablar sin miedo al error, lo cual es un elemento clave en el desarrollo de la competencia comunicativa. Sin embargo, a pesar de esa participación activa, se identificó una situación importante en relación con el progreso de evaluación y acompañamiento del aprendizaje, ya que aunque los estudiantes intervenían constantemente, la retroalimentación que recibían era limitada y poco orientadora, ya que pues no siempre estaba acompañada de indicaciones claras que les permitiera reconocer sus fortalezas o comprender qué aspectos debían mejorar en su desempeño oral. De igual manera, se evidenció que no existían criterios claramente establecidos para evaluar la expresión oral durante las intervenciones, especialmente en aspectos fundamentales como la pronunciación, la fluidez, la coherencia de las ideas y el uso adecuado del vocabulario. Esto generaba una evaluación más general, centrada en la participación, pero sin un seguimiento detallado del proceso de desarrollo del speaking, o sea, del habla. Como consecuencia de esta situación, el acompañamiento al aprendizaje se veía reducido, ya que los estudiantes participaban activamente, pero no contaban con una guía formativa que les permitiera avanzar de manera progresiva en su desempeño oral. En pocas palabras, se promovía la participación, pero no necesariamente el mejoramiento continuo de la competencia comunicativa en inglés. Y por esta razón, la problemática identificada se resume en la necesidad de fortalecer la evaluación oral en inglés mediante estrategias de retroalimentación formativa más claras, más constantes y estructuradas que permitan orientar el proceso de aprendizaje y no solo registrar la participación de todos los estudiantes. Continuando con el análisis del problema, se realizó una identificación de factores que permiten comprender tanto las condiciones favorables como las dificultades presentes en el proceso de enseñanza y de evaluación de la expresión oral en inglés.
En primer lugar, dentro de las fortalezas se evidenció un ambiente participativo que favoreció la interacción oral de los estudiantes, generando así un espacio de confianza que les permitió expresarse en inglés con mayor seguridad. Este aspecto es fundamental, ya que cuando los estudiantes se sienten cómodos, aumenta su disposición para hablar y asumir riesgos lingüísticos sin temor al error. De igual manera, el uso de recursos como videos, preguntas orientadoras y espacios de conversación contribuyó a dinamizar la clase, promoviendo el intercambio de ideas y manteniendo activa la participación. Esto permitió que que la experiencia de aprendizaje no fuera pasiva, sino más bien como interactiva y centrada en la comunicación real. Por otro lado, al analizar las oportunidades, se reconoce que la evaluación formativa representa un enfoque muy pertinente para este tipo de procesos, ya que permite acompañar el aprendizaje de manera constante a través de la observación, el seguimiento y la retroalimentación continua. Además, las actividades orales en sí mismas constituyen un escenario valioso para fortalecer habilidades como el habla, el speaking, la fluidez y la confianza comunicativa, siempre y cuando estén acompañadas de una evaluación estructurada. Sin embargo, también se identifican debilidades importantes, entre ellas la ausencia de criterios claros para orientar la evaluación de la expresión oral durante las intervenciones, lo cual dificulta tener una base objetiva para valorar el desempeño de los estudiantes. A esto se suma el hecho de que la retroalimentación fue general y fue limitada, lo que impide que el estudiante reconozca con precisión sus fortalezas y los aspectos que necesita mejorar. En cuanto a las amenazas, se evidencia que la falta de orientación específica en el proceso evaluativo puede afectar el desarrollo progresivo de la competencia comunicativa en inglés, ya que el estudiante no cuenta con guías claras para mejorar su desempeño. Además, si se mantienen prácticas centradas únicamente en la participación, sin criterios de evaluación definidos, se corre el riesgo de producir enfoques evaluativos tradicionales que no favorecen totalmente al aprendizaje significativo. A partir de este análisis, se establece como necesidad principal el fortalecimiento de estrategias de retroalimentación formativa en las actividades orales en inglés, mediante la implementación de criterios claros de evaluación y un acompañamiento continuo del proceso de aprendizaje, que permita orientar y mejorar progresivamente la competencia comunicativa de todos los estudiantes. Para el desarrollo de la actividad evaluativa, se propone una estrategia denominada Speaking in Action, la cual está orientada a fortalecer la expresión oral en inglés a partir de las situaciones comunicativas reales, integrando momentos de evaluación informativa y retroalimentación continua durante todo el proceso de aprendizaje. El desarrollo de esta estrategia inicia con una fase de apertura en la cual se plantea una pregunta guía relacionada con el tema de fake news, con el propósito de activar los conocimientos previos de los estudiantes y situarlos en el contexto de la actividad. En este momento, también se realiza una evaluación diagnóstica del desempeño oral, lo cual permite identificar cómo se encuentran los estudiantes en términos de speaking antes de iniciar la interacción más profunda. Todo eso se desarrolla en un ambiente de confianza, buscando lo que los estudiantes se sientan seguros para participar sin temor a equivocarse. Posteriormente, se da el paso al núcleo de la actividad, el cual corresponde a un mini debate desarrollado en pequeños grupos. En este espacio, los estudiantes interactúan oralmente en inglés en un contexto lo más cercano posible a situaciones reales de comunicación, lo cual favorece el uso espontáneo del idioma. Durante este proceso, el docente realiza una observación constante apoyada en una rúbrica de evaluación, lo que permite registrar el desempeño de los estudiantes de manera más estructurada.
Además, se incorpora la retroalimentación continua, entendida como un acompañamiento permanente durante la actividad y orientado a los estudiantes mientras están en proceso de producción oral y no únicamente en la parte final. Finalmente, la actividad cierra con una fase de producción oral individual, en la cual cada estudiante expresa su opinión o una conclusión sobre el tema trabajado. Este momento permite evidenciar de manera más personal el progreso comunicativo, ya que cada estudiante asume el reto de organizar sus ideas y expresarlas en inglés de forma autónoma. A esto también se le suma una reflexión final por parte del estudiante que le permite tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje y reconocer sus propios avances. En conjunto, esta estrategia, denominada Speaking in Action, tiene como objetivo principal fortalecer la fluidez, la pronunciación, la coherencia y el uso del vocabulario en inglés mediante una evaluación formativa que se basa en la interacción oral constante y en la retroalimentación continua como eje central del proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación de la estrategia Speaking in Action, se propone una rúbrica de carácter cualitativo construida a partir de los lineamientos del decreto 1290 de 2009. Este marco normativo orienta a la evaluación hacia un enfoque formativo, lo que implica comprenderla como un proceso continuo de acompañamiento al aprendizaje, en el cual se reconocen avances, dificultades y posibilidades de mejora en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Y bajo esta perspectiva, la rúbrica se convierte en una herramienta fundamental, ya que permite observar el desempeño oral de los estudiantes de una manera más organizada, clara y estructurada. Su función principal es orientar la evaluación del speaking más allá de la simple participación, enfocándose en la calidad del discurso, la forma en la que el estudiante se expresa y su progreso durante el proceso de aprendizaje. Uno de los criterios centrales es la participación e interacción oral, donde se analiza la disposición del estudiante para intervenir en inglés, también la frecuencia de sus aportes y la seguridad con la que se expresa en inglés. Este aspecto permite reconocer el nivel de involucramiento del estudiante en las actividades comunicativas y también su actitud frente al uso del idioma en contextos reales de interacción. Otro criterio importante es la fluidez verbal, la cual se relaciona con la capacidad del estudiante para sostener un discurso continuo en inglés. En este punto se observa la manera en que logra mantener sus ideas sin interrupciones constantes, utilizando pausas naturales que no afecten la comprensión general del mensaje. La pronunciación también ocupa un lugar relevante dentro de la rúbrica, ya que permite valorar la claridad del mensaje y la posibilidad de ser comprendido por los interlocutores. Este criterio se enfoca en la efectividad comunicativa, teniendo en cuenta que el objetivo principal es lograr que el mensaje sea claro y comprensible en contextos reales de comunicación. De igual forma, se evalúa la coherencia de ideas, entendida como la capacidad del estudiante para organizar su discurso de manera lógica, conectando sus ideas con sentido y manteniendo una estructura comprensible durante su intervención oral. Este aspecto permite evidenciar la capacidad de estructurar el pensamiento en inglés. Y finalmente, el uso del vocabulario se analiza desde la pertinencia y variedad de las palabras utilizadas por el estudiante al momento de expresarse. Se observa si el vocabulario empleado es suficiente para transmitir ideas con claridad o si existen limitaciones que afectan la precisión del mensaje.
Cada uno de esos criterios se clasifica en niveles de desempeño como superior, alto, básico y bajo, lo que permite realizar una valoración cualitativa del proceso. Estos niveles buscan identificar su punto de desarrollo actual y orientar las acciones pedagógicas necesarias para fortalecer su progreso. En conjunto, esta rúbrica permite consolidar un proceso evaluativo más formativo en el que la evaluación se entiende como un acompañamiento constante. En este apartado de conclusiones se puede evidenciar cómo la estrategia de Speaking in Action se convierte en una propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento real de la expresión oral en inglés, ya que integra situaciones comunicativas y significativas donde el estudiante tiene la oportunidad de interactuar, de expresar ideas y construir su aprendizaje de manera progresiva. A partir de la implementación de esta estrategia, se reconoce que la evaluación formativa, cuando está acompañada de procesos de retroalimentación constante, permite mejorar de manera gradual el desempeño del estudiante, especialmente en habilidades como el speaking, donde la práctica continua y la orientación oportuna son fundamentales para el desarrollo de la fluidez y la seguridad al comunicarse. De igual manera, el uso de rúbricas de evaluación aporta un elemento clave dentro del proceso, ya que permite establecer criterios claros, organizados y comprensibles, tanto para el docente como para el estudiante, lo cual contribuye a una evaluación más justa, más transparente y más coherente con los objetivos de aprendizaje propuestos. Otro aspecto importante es la incorporación de autoevaluación y coevaluación, los cuales favorecen la reflexión del estudiante sobre su propio desempeño y el de sus compañeros, promoviendo así la autonomía, la conciencia del aprendizaje y, y la mejora continua a partir de la experiencia compartida. Finalmente, esta estrategia permite comprender que la evaluación no debe centrarse únicamente en el resultado final, sino que debe entenderse como un proceso continuo de, de acompañamiento, donde el estudiante es guiado, es orientado y es apoyado en su proceso de aprendizaje del inglés oral. En síntesis, la estrategia transforma a la evaluación en un proceso formativo que acompaña de manera constante el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, especialmente en la habilidad de expresión oral. Finalmente, en el apartado de referencias bibliográficas, se incluyen los autores y documentos que sustentan teóricamente el desarrollo de esta propuesta evaluativa. Estas fuentes provienen de organismos institucionales como el Ministerio de Educación Nacional, así como de autores y estudios relacionados con la evaluación educativa, la evaluación formativa y el aprendizaje del inglés. Dentro de esos referentes se destacan aportes como el enfoque de evaluación formativa, el diseño universal para el aprendizaje, los estándares de competencias en lenguaje y estudios recientes sobre la importancia de la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, estas referencias permiten dar soporte conceptual y académico a la estrategia que he estado exponiendo de Speaking in Action, garantizando que su diseño responda a fundamentos pedagógicos actuales que orientan la evaluación como un proceso continuo, reflexivo y centrado en el aprendizaje del estudiante. Y bueno, esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.